Por eso les digo, háganlo como para ver qué es lo que les pasa. ¿Sí? ¿Hasta acá? No hay mucho más. Después la marcha progresiva, obviamente, la pueden hacer por cualquiera de los métodos que ya conocen. Con estos dos casos, individual, colectiva, digo, todo lo demás es igual. ¿Te hago una consulta? Sí. La Fórmula 1 del seguro, ¿cómo se puede interpretar? La O sea, interpretación en general de este tipo de fórmula, ¿decís esta, la del fallecimiento? claro, o sea, porque como que Hay sería algunas interpretaciones en el libro del Jordan, creo que están y demás. Suelen plantearlas como que uno tuviese dos rentas perpetuas en el tiempo. ¿Sí? Las rentas perpetuas son las rentas financieras perpetuas. En financieras se acuerdan que C sobre D es el valor actual de una renta perpetua adelantada. Y C sobre D por B a la n más 1 también es el valor actual de una renta perpetua diferida. Perpetuas eran las rentas que eran de por vida, o sea, no es ni siquiera vitalicia, no confundan perpetua de financiera con vitalicia. Perpetua es indefinidamente. En financiera perpetuas los ejemplos que se dan son una empresa decide donar el 1% de sus dividendos a una fundación. Y eso es mientras exista la empresa, no es mientras viva el presidente. No depende de la cobertura de alguien, de la supervivencia. Como estas son rentas, valores actuales de rentas perpetuas, uno podría interpretar que el valor, que el capital asegurado asociado a la cobertura es una renta perpetua. Entonces, como que vos dijeras, si fallece, le empieza a pagar una renta perpetua. Y tenés una serie de pagos. Pero después le restás una renta perpetua diferida si fallece en otro momento. Entonces ahí cortás, viste que la cobertura cuando es a X0N es una cobertura que paga al fin del año. Y cuando tengo B a la N más 1 por QX0N es una cobertura que paga al fin del plazo. ¿Se ve la diferencia de pagar al fin del año de fallecimiento al fin del plazo de cobertura? Entonces es la resta de dos rentas perpetuas en el tiempo, como si vos comenzaras a partir del fallecimiento de una persona a pagar una cuota y la cortás porque en un momento decís, bueno, llegado hasta el final, también la corto. Y te queda la serie que querés cubrir de rentas post-mortem. Es una interpretación un poco, no sé si, como poco intuitiva, si me preguntas a mí. Pero es una interpretación que suelen poner en general el Jordan la tiene. Poco intuitiva porque digo, no sé si aclara mucho. No sé si tampoco creo que te estoy aclarando mucho lo que estoy diciendo. sí, no, más o menos, pero por lo menos para tener una noción. Pero habla de eso, como que vos tuvieras por un lado el valor actual de una renta perpetua desde el fin del año del fallecimiento de una persona y en la resta tenés el valor actual de una perpetua, pero desde el momento en el que termina la cobertura. Entonces como que le sacaras todo lo que queda después. Y te quedás con el periodo que querés pagar. La segunda tiene una interpretación más amigable. La segunda versión. La segunda versión tiene a veces una interpretación más amigable porque es una diferencia de un factor financiero y un factor vitalicio. Entonces, en general, lo que está diciendo es financiero, yo le pago a una persona un pago cierto, pero se lo resto mientras viva. O sea que solo me quedo con las cuotas cuando falleció. ¿Se entiende? Que esa es más fácil de ver. Primero tengo el valor financiero y después resto mientras viva. Como si yo te pagara C, si vivís te resto C, no te pago nada. Cuando falleces te quedó el C de la renta financiera y no te deduje la de la renta vitalicia. O sea, es pensar al revés, cobertura de muerte. Espérenme un segundito, ¿sí?
Bueno, igual esta la voy a salir y voy a abrir otra para que no estar yendo y viniendo, para ver la otra cobertura. Después, si alcanzamos, hacemos un par de ejemplos. Vamos a ver la diferencia con el seguro de saldo de deuda. Seguro de saldo de deuda, como lo indica ya un poco el nombre, ya no se trata de una serie de cuotas constantes que alguien me ofrece, sino se trata de cubrir un saldo de deuda de un préstamo. Ya casi nos metemos con la amortización o el tipo de amortización de un préstamo. Primero veámoslo en forma genérica y después lo pensamos para cada tipo de préstamo que conocemos. O sea, sin pensar todavía cuál es el préstamo, nuevamente pensemos en este eje para ubicarnos en el tiempo. Y vamos a suponer, esto es una simplificación porque si no es más complejo, pero vamos a suponer que en el momento en que se plantea la cobertura es el momento de inicio del préstamo también. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que en el momento que inicia la cobertura es el momento que la persona contrata el préstamo. Si una persona contrata un préstamo, en cada momento del tiempo tiene un saldo de deuda. ¿Sí? Insisto en que no pensemos. ¿Se acuerdan que saldos de deuda? O sea, al principio el saldo de deuda se suele escribir B0, que es el valor del préstamo. El valor del préstamo en el momento cero. Cuando uno se paraba y escribía B1, ¿qué significaba en financiera? Ese B1. Ahora que hablemos en el mismo idioma, digo esto, por si alguien lo interpretó de otra manera. El 1 no es solo, no representa el tiempo nada más, representaba algo más. Una cuota paga puede ser. Con una cuota paga, claro, porque si no el B1 puede ser, qué sé yo, en el año y no pagar ninguna cuota. Se supone que el B1 es con una cuota paga. Las cuotas en general de los préstamos, ¿cómo se pagan? ¿Cómo creen que se pagaban? ¿Al inicio o al final? Al final. Final, porque es muy difícil que vos contrates un préstamo y al mismo tiempo que lo contrates pagues la primera cuota. Generalmente se contrata el préstamo en un momento del tiempo y se empiezan a pagar cuotas vencidas. En general son así los préstamos. Puede haber excepciones, pero en general los préstamos siempre los trabajamos a cuotas vencidas. Con lo cual, en el momento que paga la cuota, yo estoy parada al final del primer año, pagará una cuota y en esa cuota no sé ni cómo es la cuota. Yo lo que digo es una cuota pagada. B2, 2 cuotas, ¿sí? Cuando pasan T años, acá pago T cuotas, acá pago T más 1 cuotas. BN, ¿sí? ¿Y BN con qué debería coincidir? ¿Cuánto debería valer BN si todo salió bien? Cero. Pero el saldo de deuda luego de haber abonado en la CN cuota debería ser 0. Sin meternos todavía en ningún plan, por eso digo, en genérico, o sea, para hablar de la misma nomenclatura. La misma idea que hicimos hace un ratito con los sucesos, la probabilidad dijimos, ustedes recuérdenme si agregué alguna columna que ahora no me acuerdo, factor financiero y capital asegurado ahora lo voy a llamar saldo de deuda. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Si el suceso es que fallece el primer año, la probabilidad asociada es la que ya dijimos, QX01. El factor de actualización financiero es B, pago a partir del fin del año. Y acá viene el tema, ¿qué saldo de deuda va a pagar la compañía asegurada cuando tenga que saldar si la persona falleció, acá es donde me tiene que seguir un poco el razonamiento, durante el primer año? ¿Cuántas cuotas llegó a pagar esa persona?
Ninguna. Ninguna, porque dijimos que eran vencidas las cuotas del préstamo. Con lo cual, ¿debe qué cosa? ¿Debe B0 o debe B1? B0. Debe B0, no debe B1, debe todo el préstamo. No llegó a pagar ninguna. Lo que pasa es que el B0, y acá es donde síganme, yo no estoy evaluando en X. O sea, cuando yo puse el factor de actualización financiero, este indica dónde tengo que evaluar el capital. B0 valía en X, pero yo se lo voy a pagar al banco en X más 1, porque yo lo estoy pagando al fin del año de fallecimiento. O sea que el banco no te va a cobrar solo el valor del préstamo. ¿Qué es lo que te va a agregar? ¿Cuál es el precio que pone el banco para cobrarnos el uso del capital? Los intereses. Nosotros pagamos intereses por el uso del capital. Si vos te quedaste con el capital durante el año, el banco te va a decir, vos me debes intereses. Entonces te va a cobrar, ¿cuánto interés? Interés sobre saldo de deuda, en este caso estoy planteando. ¿Qué tasa de interés va a aplicar el banco? ¿La técnica? No, la del préstamo. Y acá aparece una tasa de interés del préstamo. Esto no es la tasa de interés técnica. Esto, por favor, anótenselo con tinta importante, porque esta tasa es la tasa de interés del préstamo, del banco, la que pactaron. ¿Sí? No tiene nada que ver con la tasa técnica. Estoy calculando el capital asegurado que le va a tener que pagar la compañía al banco. Vamos a hacer uno más a ver si se entiende cómo lo hice. Llega con vida el primer año, pero no llega con vida el segundo. O sea que está falleciendo entre X más 1 y X más 2. Paga al fin del año el fallecimiento, o sea, B a la 2. En B a la 2 tengo que calcular el capital asegurado. O sea, estoy acá. ¿Qué capital asegurado tengo que pagar en B a la 2? ¿Cuántas cuotas llegó a pagar este asegurado? Llegó a pagar una cuota, ¿estamos de acuerdo? La que estaba acá la llegó a pagar. Pero pasó este año que falleció y ya no llegó a pagar la segunda. O sea que no debe B2. Al fin del año debe B1, pero ese B1 le va a cobrar intereses. El banco te va a decir, dámelo con los intereses sobre saldo de deuda. O sea, el interés lo estamos calculando sobre la deuda vencida, no sobre B0. ¿Siguen el razonamiento todos? Si me siguieron todos, ¿cómo será el genérico? O sea, cuando fallezca en el año entre T y T más 1. QXT1 es la probabilidad de pagar. B a la T más 1 es el factor de actualización financiero porque pago al fin del año del fallecimiento. ¿Qué le vamos a pagar entonces ahí? BT por 1 más IR. Entonces, si están todos de acuerdo, nosotros ya tenemos una fórmula genérica, no es una fórmula de cálculo todavía. Seguros de saldo de deuda es lo que estamos calculando. Prima pura única de seguro de saldo de deuda va a ser probabilidad, factor de actualización financiero, saldo de deuda con T, cuotas pagadas, capitalizado, un periodo de interés, desde 0 a n-1. El problema es que esto, así como está, es una fórmula de cálculo. Yo le doy esto a un programador de sistemas de una compañía de seguros y le digo, toma, acá ya tengo la fórmula de cálculo, vos ya tenés la tabla de mortalidad, la tasa de interés, calculalo. ¿No le falta algo? ¿Te falta cuánto vale la B? O sea, BT. Si vos se lo das así, te lo devuelve y te dice, ¿qué hago con BT? Entonces, o le diste una lista de todos los saldos de deuda posibles, o sea, le dijiste, acá van todos los saldos de deuda para todos los años, o sea, le hiciste la marcha del préstamo, podría ser una alternativa, ¿están de acuerdo? Es válida, tengo toda la marcha hecha del préstamo, te la doy.
o le doy alguna fórmula de cálculo según BT. Que es lo que vamos a hacer ahora, obviamente. Pero yo siempre freno acá porque si no después se empiezan a marear. Lo más importante hasta acá es la fórmula genérica de un seguro de saldo de deuda ya es esta. Lo que falta ahora, ¿qué es? Poner una fórmula al saldo de deuda y obviamente el valor de la tasa. Son dos datos que me van a venir con el tipo de amortización de préstamo que quiera cubrir. Pero la fórmula de cálculo ya es, o sea, la expresión, si quieren, a la que quiero llegar, siempre va a tener la misma forma. Sea el préstamo que sea, ¿eh? Entonces, ahora sí, recordemos o pensemos qué tipos de amortización típicas. Digo tipos de amortización típica porque después tal vez nos encontremos con híbridos. Pero típicos, nombraron hoy dos, y yo creo que tres. Sistema francés. Nombraron otro más, ¿no? Sistema alemán. Y sistema americano. Del americano en general, acá trabajamos con dos tipos. Sin constitución de fondos. Esto es de fondo de ahorro. O con la constitución de un fondo de ahorro. Y hay varios híbridos que pueden aparecer en esas versiones. ¿Sí? Entonces pensemos en el francés, que es el sistema de amortización, si quieren, clásico. Voy a empezar con uno. Lo que yo tengo que pensar para cada sistema, por eso acá voy a hacer un paréntesis, y es que lo más importante acá es recordar financiera, porque lo que voy a agregar ahí es una fórmula de financiera. Después vendrá todo el cálculo de algebraico para ya acomodar las variables, pero lo actuarial ya lo hicimos. Entonces, si alguno acá se pierde un poco, vuelva a financiera, porque lo importante ahora es financiera. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo era el sistema francés? Vamos a recordar básicamente. ¿Cómo eran las cuotas de un sistema francés? Constantes, consecutivas, ¿están de acuerdo? Las cuotas que son constantes en el sistema francés, ¿qué abarcaban en su cálculo? ¿Qué tenían adentro? Cuando yo digo cuotas constantes, ¿cuotas de qué? Tenés capital decreciente y... ¿cuál no me acuerdo? O sea, incluía todo, amortización e interés, ¿estamos de acuerdo? O sea, lo podríamos llamar cuotas de servicio constante. Digo, no son cuotas, no confundamos cuando después diga cuotas de capital constante, que es otra cosa. Las cuotas del francés son cuotas totales constantes de servicio. Incluyen todo cada cuota, amortización e interés. Tal como para que sea constante la cuota, obviamente uno crece y otro decrece. ¿Quién crece y quién decrece? El interés decrece, ¿puede ser? El interés decrece y la amortización crece. ¿Se acuerdan incluso, si quieren hilar un poquito más fino, la amortización en el sistema francés tenía un tipo de crecimiento como? Ya estoy hilando muy fino, pero para que aprovechen a recordar. ¿Se acuerdan que era una amortización creciente en progresión? Geométrica, con una razón que tenía que ver con la tasa de interés. Ya no me voy a poner a dar la forma. El interés es decreciente, pero lo más importante es porque el interés se calcula sobre qué. Por eso es decreciente, sobre justamente saldos de deuda. Como los intereses se calculan sobre saldo de deuda y la deuda se va disminuyendo a razón de lo que vas pagando de amortización, es que el interés va decreciendo. ¿Sí? En el sistema francés, y esto lo vimos para todos los sistemas se supone, el saldo de deuda tenía en general dos fórmulas de cálculo en los sistemas.
casi todos los sistemas de amortización cuando lo estudian en financiera deberían haber visto que se puede, en realidad son tres. Generalmente se ve cómo calcularlo en forma mirando para adelante, prospectivo lo llamaban, cómo calcularlo en forma retrospectivo, cómo calcularlo a raíz de recurrencia. Solían verlo así, yo no digo que todos lo hayan visto así, pero deberían haberlo visto así. Si lo vieron así, deberían recordar que para cada sistema, por ejemplo el francés, a veces es más fácil un tipo de cálculo de saldo de deuda. Uno puede usar muchos tipos de cálculo de saldo de deuda, pero hay algunos que son más fáciles que otros. Como el francés tiene esta característica de cuotas constantes y consecutivas, ¿cuál es la equivalencia inicial en el sistema francés entonces? B0 va a ser igual al valor de la cuota, ¿se acuerdan? Por el valor actual de una, perdón, ya estoy haciendo lío, 1NI. Lo voy a poner así, pero lo voy a escribir también en fórmula para que no quede en duda de lo que estoy poniendo. Suma de todas las cuotas vencidas, estoy asumiendo las cuotas, y esta tasa es la tasa del préstamo. ¿Estamos de acuerdo? Valor, la equivalencia inicial en el sistema francés es que el valor del préstamo es equivalente al valor constante de la cuota, que incluye toda amortización e interés, por el valor actual financiero, o sea, esa suma, esta B también, es B del préstamo, para que no quede duda, Suma de las B del préstamo desde 1 hasta N. ¿Cómo se calcula el saldo de deuda? Más fácil en cada momento del tiempo con este sistema francés, entonces. ¿Cómo se calculaba? Como una C, AF, 1, N menos P y de préstamo. O sea, lo voy a escribir en vez de dejarlo en fórmulas, por ahora lo pongo de vuelta. Por las dudas con valor del préstamo, quedaría como desde T, bueno, el TT confunde. Esperen que acá voy a poner otra letra, R, para poner una letra, R desde 1 hasta, ahí lo estaban diciendo bien, N menos P. N menos T. Menos T, en este caso porque puse T. Si hubiesen puesto P está perfecto. Es decir, el valor del préstamo, saldo de deuda del préstamo bajo el sistema francés, es el valor actual de las cuotas que faltan pagar financieramente. ¿Están todos de acuerdo con esto? Lo escribo en fórmula si quieren. Esto va a quedar 1 menos la del préstamo elevado a la N menos T términos sobre la tasa del préstamo. Esto se puede hacer así, esto se puede hacer así, esta es la cuota. La cuota es esta, o sea, ojo que la cuota tiene un cálculo numérico, es decir, ¿cómo calculé la cuota numéricamente? Hice B0 por I del préstamo, ¿están de acuerdo? Sobre 1 menos BP a la N. Numéricamente, el préstamo, la cuota tiene un valor. No se queden todo genérico, porque si no después no tienen ningún número. Todo vencido lo puse, ¿lo ven eso? Son vencidas las cuotas, el saldo de deuda también lo estoy calculando vencido. Porque estoy parada junto con la última. O sea, en este caso estamos asumiendo que que estoy parado junto con la última, estoy haciendo un valor actual, que estoy parado un periodo antes de la próxima que vamos a pagar. Estoy asumiendo que ya pagué las T primera y me faltan pagar N menos T y yo estoy parada un periodo antes de la que se va a pagar. Si necesitan, vamos al eje, no se me pierdan acá. Si ahora hago
la fórmula que hicimos arriba, le aplico esta cobertura, tengo que copiar de vuelta la que tengo arriba, yo no voy a subir, pero ustedes si necesitan suban. ¿Se acuerdan que teníamos AXT1, V a la T acá, y 1 más I del préstamo? No se olviden que había 1 más I del préstamo acá. Lo que yo voy a reemplazar nada más es esto. Todo lo demás es parte de las bases técnicas. Entonces reemplazan en esta fórmula toda esta cobertura. C por 1 menos N menos T sobre IP por 1 más IP. Reemplacé el valor del préstamo. El valor de saldo de deuda, ¿no? El valor del préstamo en el periodo T con T cuotas pagadas. ¿Hasta ahí me siguen? Ahora podemos trabajar un poco esta expresión de vuelta. ¿Qué es lo que es constante? O sea, ¿qué es lo que no depende de la suma que estamos trabajando? Un montón de cosas no dependen, pero básicamente no depende C, ni esta tasa, ni esta tasa. ¿Podemos reexpresar todo eso de una manera más compacta? Ahí tengo una consulta. ¿Podrías juntarlas, tipo la I con la 1 más I y hacer una B? Claro, I sobre, Que te o quede así, I sobre 1 más I, ¿qué es? D. una Esta es B, la pero D, te es queda una D. D a la abajo. menos 1. No, claro, Claro, C sobre D. pero me queda en el denominador, ¿no es mejor? Miren, me queda ahí. De la otra manera está bien también, ¿eh? Lo podés llamar B, pero después te queda B sobre la I, después vas a transformarla también en algo. Es como les quede cómodo a ustedes calcularla, ¿eh? Lo que digo es que es constante. No importa si lo llaman C, D, B, I. Obviamente que 1 más I lo podés llamar B a la menos 1. Tampoco se me ocurre otra manera sino de llamarlo el 1 más I, ¿se entiende? Lo que digo es que todo esto es una constante. O sea, es un número. Una vez calculado, sale afuera de toda tu suma. La suma queda en dos partes. Otra vez, suma de 0n menos 1 de AXT1. ¿Lo ven eso? Por 1 menos queda la suma de 0 a n menos 1 de AXT1 por B del préstamo n menos t. Y acá vamos a frenar un minuto. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Lo que hice? Yo lo transformé en una D del préstamo. Ojo que es con otra tasa, ¿eh? No pongan D porque no van a saber con qué tasa calcularla. Tasa del préstamo me refiero ahora. La cuota es el dato que calculamos también antes, cuota del préstamo. Tiene un valor numérico que viene, ya no es un dato aislado. La primera parte de esta cobertura no tengo problema, la calculo como una cobertura de muerte del tipo X0N con las bases técnicas y la tasa técnica que tenga. El tema es qué puedo hacer con la segunda parte de la cobertura. Fíjense que si yo quisiera calcularlo con un calculador, me refiero a un programa, un Excel, lo que quieran, ¿qué cuenta tendríamos que hacer? ¿Qué de todas estas tasas también de vuelta podría sacar afuera de la suma que no depende de T? Sería. Me quedaría un nuevo tipo de factor de actualización, ¿no? B sobre BP. Tal vez digo, hay una B que sobra, si quieren, la B la puedo poner. ¿Qué más tengo? B a la P por N, ¿no? Constantes estoy separando. Y me quedaría que dependen de la suma de 0 a N menos 1, B a la T sobre B a la P, todo a la T, por ejemplo, algo así. QXT1.
Podría ser una fórmula. ¿Qué es lo que depende de todo esto entonces? ¿Qué pasa con estas dos relaciones para ver qué hacemos? Entonces acá se van a presentar un par de casos diferentes según la relación que haya entre la tasa técnica y la tasa del préstamo. Según cómo sea esa relación entre tasa técnica y tasa del préstamo, vamos a poder establecer acá en este factor que está multiplicando a cada una de las probabilidades, ojo que acá está dependiendo de t y multiplicado por las probabilidades, si puedo establecer o no un nuevo factor de actualización financiero. O sea, si eso se puede transformar en un nuevo véala algo. Si la tasa del préstamo es más grande que la técnica, sí, ¿no? Si la tasa del préstamo es más grande que la técnica, a ver, vamos a mirarlo caso por caso, para ver si es así. ¿Cuál sería el primer caso? Pensemos el caso más fácil, que sería que decir que son iguales. ¿Qué pasa si son iguales? ¿Cómo nos quedaría todo esto? Te queda una suma de Qs. Si son iguales, me quedaría, vamos a escribir toda la prima, para que no haya lío. C sobre D, porque no, serían iguales, ¿no? No tendría que diferenciar. La parte de la primera parte de la suma no me afecta en nada, es a X0N. Menos. ¿Qué parte decís que me quedaría igual? A ver, B sobre B te quedaría 1, eso es lo que decís. Claro, eso te quedaría Igual. 1 y te quedaría una suma de Qs. Exacto, o sea, pero no se olviden que afuera quedó B por B a la P a la N, o sea, en definitiva, si son iguales, lo podría escribir como B a la N más 1. Claro, sí. ¿Y la suma de las Q, cómo sería? Directamente, ¿cómo la puedo reescribir? X0N. X0N. O sea, si la tasa del préstamo coincide con la tasa técnica, ¿a qué llegué? A la misma expresión que hace un ratito. ¿Que de qué cobertura? A la de postmortem. La misma. Cuando planteé un postmortem, exactamente a la misma. Tengan en cuenta que en este caso, esto es importante, lo que voy a decir ahora para que se lo graben, las primas son iguales en postmortem y en saldo de deuda en forma numérica, o sea, numéricamente nos dan lo mismo. Pero la modalidad de pago es completamente distinta. Es una cuestión numérica porque acabo de hacer una cuestión de equivalencia algebraica, que da lo mismo, por las equivalencias a las tasas. Pero en forma de modalidad de pago, en el postmortem pagaba el valor, ¿se acuerdan? De cada cuota al fin del año de fallecimiento. ¿Qué es lo que paga acá al fin del año de fallecimiento? En caso de muerte. Toda la deuda. Toda la deuda, salda la deuda con el banco. Es completamente distinta, ¿entienden? Si quieren llamar la modalidad de pago del siniestro. Para que se entienda que no son la misma cobertura. Pero numéricamente nos darían lo mismo. Ese es el primer caso. Las tasas son exactamente iguales. Vamos al segundo caso. Vamos a suponer que la tasa técnica es mayor que la tasa del préstamo. O al revés, la tasa del préstamo es menor que la tasa técnica. Perdón, antes de pasar. Sí. Porque me quedé pensando con esto que dan iguales. Sí, numéricamente, pero no la forma de pago. ¿Tiene un sentido conceptual que den igual? Porque no entiendo bien por qué. O sea, me lo pongo a pensar más allá de la equivalencia matemática que hicimos en la mitad. ¿Tiene un sentido? Porque el valor, sí, porque el valor actual financiero, a ver, el saldo de deuda no es otra cosa que el valor actual financiero de las cuotas.
Ah, claro, porque sí, la única diferencia que tienen es la tasa del banco, digamos, y en este Claro. caso estamos diciendo que es igual al de la Si compañía. yo el valor Claro. actual financiero de las cuotas lo calculo a la tasa técnica, estoy exactamente haciendo lo que hacían Claro. sobre cuotas. Claro, ahí estaría el secreto en que es Es igual decir, a la los de la saldos de compañía deuda, técnica. claro, los saldos de deuda, recuerden que son siempre valores actuales financieros de las cuotas que faltan pagar. Sí, perfecto. Perfecto, ahora ahí lo vi. Claro, en este Gracias. caso de la cobertura, eso por cómo es el francés, después con otras coberturas hay que pensarlo de otra manera. Si hacemos la segunda cobertura ya no puedo distinguir las tasas, o sea que acá tiene que ir CDP, acá tiene que ir X0N, pues no hay problema. ¿Qué hacemos con este engendro que nos quedó de tasas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les parece que podríamos hacer? ¿Qué pasa ahora con esa B sobre B a la P? Esa es la que tengo que mirar. Cuando la tasa del préstamo es más chica que la tasa de técnica. Si necesitan, las pensamos así, ¿eh? O sea, las damos vuelta, me quiero decir, ¿no? 1 sobre 1 más I. Esto queda 1 más IP sobre 1 más I. Todo esto lo di vuelta para que lo vean uno a uno. Si la tasa del préstamo que está en el numerador es más chica que la tasa técnica, este factor 1 más IP sobre 1 más I, ¿cómo es? Con respecto a la unidad. Es menor a 1. Es menor a 1. ¿Lo ven todo lo que estoy haciendo? Estoy haciendo la relación entre los factores de actualización que tenía. En el primer caso nos dio que era igual a 1. B sobre B a la P dio 1. En este caso, B sobre B a la P está dando menor a 1. Lo que quiere decir es que lo que está adentro, piensen en esto, lo que está acá, si da menor a 1, es porque podría encontrar un nuevo factor de actualización financiero. Porque los factores de actualización financiero, ¿cómo son? Siempre. Menores a 1, ¿estamos de acuerdo? Es un valor actual de 1 peso al final del periodo. O sea que existe, eso es lo que estoy diciendo, alguna tasa ficticia, inventada, genérica, 1 más I, estrella, que yo pueda transformar todo esto en una nueva factor de actualización financiero, en un nuevo B estrella. ¿Se entiende esta idea? De encontrar una tasa tal que existe una tasa nueva que yo puedo armar, técnica, para que se arme un nuevo factor de actualización. Sí, se Ahí entiende podés multiplicar por BPN, así en el sumando te va a quedar en T más 1. Y cuando Claro, ocupas la ahí te B, ahí conviene. es una B estrella. Exacto, ahí te conviene, tal vez acá te conviene mantener, vamos a ver cómo nos conviene, hay distintas formas. Este B por BPN, decís vos, N, divido por un B a la, en realidad lo que quiero hacer es que te quede acá a la más 1 para que armes un nuevo factor de la tabla, decís vos. Eso decís. Claro, exacto. Sí, sería agregar acá así. Entonces acá te quedaría BP, a ver si lo estoy pensando bien, N más 1 por la suma de 0 a N más 1 de B estrella a la T más 1, QXT1. A eso dijimos, a ver si se entendió lo que hice. ¿No te quedaría un B Tal vez lo estoy haciendo al por revés, afuera? Estoy pensándolo 2 veces. Claro, por eso puse BP por B afuera, ¿ves? Si agrego 1, compenso con el contrario. Como que multiplico por 2 para compensar la igualdad, ¿eh? Si quiero agregar que acá quede un más 1. Este es el que ingreso en la misma expresión. Y afuera me queda, estos B se me van y me queda BP más N más 1. ¿No me queda así? ¿Estoy haciéndolo mal? A mí me quedó igual. A mí me parece que sí, ¿no?
O me falta un B estrella. No, está bien. Igual háganlo como les cierre mientras lo hagan bien. ¿Para qué sirve esto? Porque todo esto alguien se puede estar perdiendo de por qué se nos ocurrió hacer eso. ¿Por qué queremos que aparezca el tema +1? ¿Cuál sería la necesidad o qué nos permitiría esta transformación? Te queda como una A de muerte estrella. Lo que hace esta transformación es que uno pueda ahora llamar a esto como si trabajara con una nueva tabla de mortalidad con la misma que ya tenía antes, pero le modifica la tasa de interés por una I estrella. En lugar de usar la tasa técnica, es una transformación matemática para usar una I estrella y rehaga todo el cálculo numérico que necesitaba. Otros pueden decir, armo mi tabla de valores uno por uno y hago la cuentita, ¿eh? No necesariamente tienen que siempre hacer todas estas transformaciones. Lo importante es que el segundo caso se amolda. Lo que pasa es que los dos casos que puse en la práctica son los ficticios, no los reales. Porque ¿cómo creen que es en general la relación de la tasa técnica y la tasa del préstamo? Que la tasa del préstamo sea mayor. En general es al revés. La mayoría de las veces, la tasa del préstamo, más si estamos trabajando con una tasa técnica real nosotros, que es el 4% efectivo anual, imagínense hoy si van a preguntar cuánto están cobrando las tasas de los préstamos. Aprovechen y pregúntense en este segundo caso, ¿no? Acá lo voy a poner en un costadito para que no se confundan. Primer caso, antes que lleguemos al último. Primer caso, llegamos a una fórmula en la cual la prima pura única de un seguro de cuotas resultó igual que la de un seguro de saldo de deuda, ¿no? Con francés. Numéricamente. En este segundo caso, piensen, analicen después cómo quedó esa relación. ¿Sí? ¿Dará menor o dará mayor numéricamente? Háganlo, no es, me lo tienen que contestar ahora intuitivamente. Se los invito a que hagan ese ejercicio. Tercer caso. ¿Cómo va a quedar entonces ahora si tengo que calcular con la misma cobertura? El problema es que ese B sobre B a la P ahora, ¿cómo resulta? Mayor a 1. Supo mayor a 1. Y si eso es mayor a 1, la pregunta es, ¿tengo alguna tasa ficticia que la puedo reemplazar ahora para hacer un factor de actualización financiero? No, no tengo, porque tendría que ser menor a 1 para que sea. O sea, si hago este ficticio de inventar una tasa, ¿cuánto me daría esa I estrella? Si lo intentaron alguna vez. Negativa. Me va a dar negativa. Algunos me dirán, bueno, pero si yo la pongo negativa funciona. Está bien, pero ¿ustedes darían a un programador que trabaje con tasas negativas? Probablemente no. Entonces, ¿cómo resolvemos la fórmula? Toda esta que tengo que calcular. La voy a copiar toda para que les quede prolija, ¿eh? Yo también la tengo que mirar porque no me la acuerdo. B por B a la PN nos quedó. ¿Sería un seguro capital variable? Pero ni siquiera, aunque esté variable, pero, o sea, fórmulas la puedo calcular. Lo que me pasa es que, ¿cómo la tengo que calcular esto? No voy a poder encontrar una fórmula de cálculo, o sea, no puedo ahorrar los cálculos, no puedo ahorrar cálculos. Que yo no pueda ahorrar cálculos no quiere decir que no lo pueda calcular, tengo que hacer uno por uno. Tendré que armar una planilla de cálculo e ir poniendo cuando vale 0, cuando vale 1, ¿entienden? O sea, buscar uno por uno, hacer la suma. Porque este factor resulta mayor a 1.
no menor a 1. No es un factor de actualización financiero, sino que empieza a ser como si fuera una capitalización. Entonces tendré que hacer una tabla, tendré que calcular con una tabla. No es que no lo pueda calcular, pero no me puedo ahorrar los cálculos con una formulita mágica. Y de vuelta les pregunto, analicen cómo quedará la relación con la prima que habían calculado antes, si mayor o menor. Hasta acá solo hicimos con el francés, pero se presentaron todos estos casos, ¿sí? Voy a volver arriba para que no se pierda dónde estábamos. Acuérdense que había una fórmula genérica bajo distintas fórmulas, francés, alemán, americano. Pensemos en el alemán, que es un sistema que tiene un saldo de deuda sencillo. ¿Por qué digo que el sistema alemán tiene un saldo de deuda sencillo? A ver, ¿qué se acuerdan del sistema alemán? ¿Qué características tenía un sistema alemán? ¿Qué cosa es constante? Hay que ser muy específicos ahora. La amortización. La cuota de amortización es constante, ¿sí? A veces también llamadas de capital. Los intereses, ¿sobre qué se calculan en el americano? En el alemán, perdón. Sobresaldo. Sobresaldo de deuda. ¿Sí? Las cuotas totales, si se quieren acordar, la cuota de amortización es constante. La cuota total, la que incluía todo, justamente si esta es constante y esta es decreciente, resultaban decrecientes. Y de hecho, si se acuerdan, decrecían en una progresión de tipo aritmética. Si decíamos que las cuotas de amortización son constantes, llamémoslas M, y M es el cociente entre el saldo de deuda y la cantidad de cuotas que paga. ¿Están de acuerdo con eso? Por decir una letra M, ¿eh? O sea que la puedo calcular a la cuota de amortización muy fácil. Me dan la cantidad de cuotas que voy a pagar. Me dicen el valor del préstamo y ahí ya tengo la cuota de amortización. En este caso, el saldo de deuda de un sistema alemán se calculaba siempre de una manera diferente a la que hicimos en el francés. En el francés hicimos lo que hubiese sido llamado un método prospectivo. En el alemán se suele usar, es indistinto llamarlo prospectivo o retrospectivo, pero es mucho más sencillo porque el sistema se calcula pensando la cantidad de cuotas que ya amortizaste. ¿Sí? Si al inicio tenés un préstamo de B0 y vas pagando amortizaciones en cada periodo de B0N, cuando pagaste T cuotas, ¿cuántas amortizaciones pagaste? N menos T. Claro, o pagaste T amortizaciones, ¿están de acuerdo? T por M. Sí, ¿podrías repetir? Que me Sí, perdí sí. en esa parte. Cuando yo quiero calcular el saldo de deuda de un alemán, o sea, el saldo con T cuotas pagadas, si yo pagué T cuotas en el alemán, pagué T cuotas de amortización, además de la cuota de interés. El saldo de deuda siempre es el saldo del préstamo menos la cantidad de amortizaciones pagadas. Lo reescribo de otra manera. B0 menos la cantidad de amortizaciones que pagué por la cantidad de cuotas. O lo que es lo mismo, si lo transforman un poquito, lo que es lo mismo, que me estaban diciendo recién, por eso digo, lo que es lo mismo, contar la cantidad de amortizaciones que me faltan pagar. ¿Cuántas me faltan pagar?
N menos T. Son tres cosas idénticas. O sea, si miren las equivalencias, son todas iguales. O lo miro desde el lado de lo que ya me dieron y lo que ya pagué, menos lo que ya pagué, amortizaciones pagadas, o cuento amortizaciones por pagar. O sea, o lo miro en forma retrospectiva, lo mismo en forma prospectiva. Le resto al le resto al préstamo que me dieron lo que ya pagué, tengo lo que debo. O calculo las que me faltan pagar. Cualquiera de estas fórmulas son válidas como un saldo de deuda. ¿Me siguieron hasta ahí o no? Este es el sistema alemán, ese es mucho más fácil el saldo de deuda. Sí, gracias. El saldo de deuda, recuerden que solo es mirar cuántas amortizaciones pagan. ¿Por qué no me meto con el interés? ¿Por qué no me meto con el interés? Porque como lo cancelaste en el momento de la muerte, ya no vas a contemplar el interés. Que el interés solo es por el uso del capital. Esto no tiene que ver con la muerte. Imagínense que ustedes contratan un préstamo. Van pagando las cuotas, pagan las cuotas de amortización, cuota de interés, cuota de amortización, cuota de interés. Un día se paran al banco y le dicen, ¿sabes qué? Quiero saldar el préstamo. Porque recibí una plata y quiero saldar el préstamo. ¿Le van a pagar intereses al banco de lo que no usaron? ¿El saldo de deuda que vos le tenés que ir a pagar al banco va a incluir intereses por el futuro que no usaste? No. Entonces siempre es el saldo de deuda, son los valores que uno debe de amortizaciones, nunca de intereses. El interés es por el uso del capital nada más. O sea, por el plazo corrido. Entonces recordemos nuestra fórmula genérica, que acá sí hay un interés. ¿Por qué estaba este interés? No se olviden. ¿Por qué se interesa sobre el saldo de deuda? Pero ¿y ese interés por qué aparece en nuestra fórmula de la prima pura única? Porque representaba el interés corrido, acuérdense, de que falleció, vos estás pagando al fin del año. Y falleció durante ese año, o sea que no pagó los intereses de esa cuota. O sea, la cuota de interés del año que murió no la pagó. Claro. Entonces ahora en el sistema alemán reemplazamos en la fórmula que tenemos la que acabamos de encontrar. B0 sobre N. Yo voy a usar la segunda porque es más fácil, pero podrían usar la primera, ¿eh? ¿Qué tipo de cobertura aparece ahora? De vuelta, si pensamos que es constante en esta cobertura, o sea que no depende de T, podríamos sacar todo lo que es constante y, por ejemplo, reescribir B0 sobre N por 1 más I del préstamo. Y nos queda una suma de 0 a N menos 1 de N menos T por A de muerte X0N. ¿Qué cobertura es esta? Ay, no es un igual, esto es un por, ¿eh? Seguro de muerte de capital decreciente. ¿Es un decreasing? Sí. ¿Cómo me doy cuenta que es decreasing? O sea, podría ser decreciente y no decreasing, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo me doy cuenta que es decreasing? Porque si observan la suma, el último término de esta suma, ¿en qué termina? En 1. ¿Entienden? Acuérdense que el decreasing tiene una característica. Decrece a razón del capital final. Para que sea decreasing, tiene que decrecer en 1. Tiene que ser el último capital 1, porque si no, no es decreasing. Si no, es un decrece, pero a razón de un 1 y tal vez el último es 10. Para que sea la fórmula del decreasing tal cual la vieron, a eso me refiero. En términos más compactos, si lo quieren reescribir todo esto, entonces podría quedar M, el M es como para simplificar la amortización, A decreasing X0N. Prima pura
única de un seguro de saldo de deuda bajo el sistema alemán, termina apareciendo un decreasing. ¿Por qué aparecerá un decreasing? Lo dijimos hace un ratito. Porque justamente el saldo de deuda es decreciente aritméticamente. ¿Entienden? Por eso quedó el decreasing. Debo B0, después debo B0 menos 1M, después debo B0 menos 2M, después debo B0 menos TM. La fórmula del decreasing la vieron el otro día, ¿verdad? Con Alejandra. Es decir, que ya tienen una fórmula de cálculo, a eso me refiero. Un decreasing también lo podrían ver como un increasing, como una cobertura de increasing. Eso también lo vieron ayer. Acá escribí cualquier cosa y nadie me dijo nada. Ya estoy cansada, yo también. Ahí era XT1. Estaba pensando en el decreasing. Pero también podríamos escribirlo como N por AX0N, ¿no? Menos una increasing X1N menos 1. Si no lo quieren trabajar como un decreasing en el sentido de fórmula de cálculo, ¿eh? Y en ese caso, si me acuerdo más de las fórmulas del increasing y no del decreasing, trabajo con la expresión equivalente. Caso final, para que no se olviden, aunque sea el más simple del sistema americano, porque había dos sistemas americanos, el sistema americano simple, puro, como lo llamen ustedes. Esto quiere decir que no tiene ninguna constitución de fondo ni nada. La característica que tenía, ¿se acuerdan del sistema americano? Es que saldaba la deuda ¿cuándo? A ver si alguien se acuerda más o menos del sistema americano. Después venía una vertiente. Todo al final. ¿Y en el medio qué paga? Cuotas de solamente intereses. Solo paga cuotas de intereses. Entonces, si lo piensan, es el más fácil. Por eso lo dejo para el final. Cancela toda la deuda al final. Y solo paga intereses y siempre los paga sobre saldo de deuda. ¿Por qué? Porque el saldo de deuda siempre coincide por ahora ¿con quién? Durante todo el periodo. El valor del préstamo. Con el valor del préstamo. O sea, en cualquier momento el americano, el saldo de deuda es el valor del préstamo. Porque nunca canceló nada. Lo que va pagando es cuotas de interés. Todos los periodos. O sea, paga intereses periódicamente. Intereses sobre el saldo de deuda periódicamente. ¿Sobre qué calcula? Sobre el saldo de deuda que es esto. Entonces la fórmula es la más fácil, digo yo. ¿Por qué? Porque no tengo que ni pensarla. Sistema de saldo de deuda americano, el puro, va a ser la suma de 0 a n-1 de la cobertura que teníamos antes, donde decía BT, reemplazo por B0, por 1 más IP. ¿Se entiende? Siempre el interés corrido está representando la cuota de interés del periodo que punió. O sea que queda B0 por 1 más la tasa de interés del préstamo por la cobertura de muerte. O sea, en este no tengo ningún problema para calcularlo. La alternativa del sistema americano con fondos genera muchas alternativas, por eso tómenlo con pinzas. La alternativa del sistema americano con fondo de ahorro, ¿para qué se creaba el fondo de ahorro en el sistema americano? Era una alternativa para hacer ¿qué cosa? Para que el asegurado junte la plata, la voy a llamar bien clara cuota de ahorro para que no se confunda con ninguna de las que vimos hasta ahora. La idea es que junte la plata de una cuota de ahorro que capitalizada a una tasa que va a dar el fondo de ahorro que es el banco, que no es la misma del préstamo tampoco, ni es la misma que la técnica, por eso a veces se llama sistema de 2 tasas, o ahora serían de 3. ¿Sí? Capitalizadas
Capitalizada ¿desde dónde? Desde donde estoy evaluando hasta el final, porque lo que yo quiero es juntar el préstamo que vamos a cancelar al final. El hecho de si la cuota de ahorro es adelantada o vencida puede ser de las dos maneras, ¿eh? Ya esto depende de la cobertura. Por eso no voy a poner acá los números porque depende de si es adelantada o vencida. Podría ir de 0 a n-1 o de 1 a n. ¿Se entiende esa diferencia? Lo que quiero que vean es que lo que va a estar acá compensando qué tipo de evaluación es. Un factor de capitalización financiero múltiple, o sea, un valor final financiero, no un valor actual. Para calcular esa cuota de ahorro. Las alternativas son múltiples porque uno podría plantear diferentes escenarios. Escenarios alternativos para compensar. Un escenario alternativo podría decir, en caso de fallecimiento del asegurado, la compañía aseguradora pagará el saldo de deuda del sistema americano, deducido las cuotas de ahorro que hasta ese momento juntó el asegurado. Yo les voy a dejar acá un paréntesis para que piensen alternativas. ¿Por qué? Porque si me pongo a hacer una fórmula, tampoco va a ser real, porque la fórmula va a depender de los distintos casos. ¿Las cuotas de ahorro son constantes o eso también puede variar? No, en general son constantes. En nuestro esquema de típico. Ok, suponemos que son constantes. Perfecto. Sí. Entienden que ahí pueden aparecer alternativas, que yo decida. Una alternativa es esa que les dije, que el fondo se junte hasta una etapa y que en caso de fallecimiento del asegurado se va a deducir las cuotas de ahorro hasta una parte. Otra alternativa es que se va a dejar que las cuotas de ahorro estén hasta el final del plazo capitalizándose y que al final se pague el saldo de deuda. Son varias alternativas y cambia todo, ¿eh? Intenten en estos casos ir armándose distintos escenarios con el eje, porque si no se van a marear mucho en dónde están parados. Yo les voy a pedir a los chicos de la práctica que hagan algunos de estos, ¿saben? Para que practiquen. Una pregunta. En esa alternativa que capitaliza hasta el final, el fondo de ahorro, ¿la aseguradora pagaría el monto suficiente para que el fondo de ahorro que se está construyendo pague el restante de saldo de deuda? Claro, en el típico sistema americano con ahorro, lo que se hace es eso. Se le propone al asegurado poner en una cuenta de ahorro una cuota tal que junte al final el fondo del préstamo, el saldo que tiene que pagar. Como diciéndole, vos contrataste un préstamo que supuestamente saldás todo al final. Pero es muy probable que si no tenés la plata hoy, no la tengas al final tampoco. O sea, entonces como la compañía, el banco, ¿qué quiere? Que le paguen, no que vos quedes deudor. Entonces dice, qué mejor que invitarte a que vengas a inviertas una porción de tu ahorro como una cuota, pero no es una parte del préstamo, porque en realidad la cuota de ahorro va a un fondo de ahorro. No va adentro del pago del préstamo, no salda cuotas del préstamo. No es obligatorio, no tiene las mismas obligaciones, ¿entiende? No está dentro del esquema legal del préstamo. Pero se hace el cálculo de una cuota tal que capitalizada a la tasa que ofrezca el banco en ese fondo, de la plata del fondo del préstamo a pagar al final. Entonces, una alternativa es que vos digas, bueno, el asegurado que deje la plata ahí. Si fallece, eso queda. Y al final lo deducimos del saldo de deuda. Otra es que se pague el saldo de deuda al fin del año de fallecimiento. Y en el momento que fallece, la compañía aseguradora dice, bueno, díganme cuánto quedó en la cuenta de ahorro, le resto al saldo de deuda, al B0, menos el valor final de las cuotas de ahorro y pago la diferencia. O sea que vos tendrías que a cada fecha de fallecimiento hacer el valor final de las cuotas de ahorro. ¿Se entiende? Se quedaría eso.
Pero háganlo con sucesos, no me hagan caso así en el oral. Háganlo como tarea con sucesos para cada caso. Piensen que de acá en realidad hay múltiples escenarios, porque hoy les hice todo con los esquemas básicos, pero obviamente todo es cambiable. O sea, las cuotas del postmortem también podrían ser variables y no constantes. Nosotros solo las vimos suponiendo constantes. Entonces, a partir de acá, primero hagan las básicas, después abran todos los escenarios que se les vayan ocurriendo. Me hace mucho ruido que las cuotas del fondo no sean obligatorias. No es así, es que eso repasen lo de financiera, por eso yo insisto mucho en que nosotros estamos tomando datos que ya deberían haber estudiado en financiera. Pero Sí. Cuando vos calculás la prima, deberías considerar una probabilidad de que el individuo haga ese aporte o no lo haga, digamos. No lo vas a considerar. En todo caso, después cuando llegue el momento de pago, vas a pagar la diferencia. Si no hay plata en el fondo de ahorro porque alguien se la llevó antes, vas a tener que pagar el préstamo completo. O sea que quedará en vos esa cuenta. Ok. Porque el fondo de ahorro no puede ser obligatorio, porque es como si yo te dijera, yo te voy a obligar a que tu cuenta corriente la mantengas en tanta plata. ¿Quién te puede obligar a vos a eso? Vos te podés comprometer oralmente. Y de hecho el sistema americano con fondo de ahorro es una opción para el asegurado, pero que si el asegurado en la mitad del préstamo dice, no, yo no voy a ahorrar más, cuando llegue el momento de pagar veo cómo pago, no pasa nada. El saldo de deuda nunca cambió, él sigue debiendo el valor del préstamo al banco. No es que porque puso plata en un fondo de ahorro le deben menos. ¿Sí? Va aparte. Por eso son distintos escenarios y pueden provocar, obviamente, lo que estaba diciendo vos, ciertas fallas en el cálculo, son estimaciones. Perdón, a mí me quedó una duda, ahí donde pones cuota de ahorro y pones la sumatoria, que es el valor final, vos pusiste de 0 a 0 la sumatoria. No, que lo tienen que completar ustedes de acuerdo a si la hacen adelantada o vencida. Ah, ok, perfecto. Eso háganlo ustedes según el caso. Si son adelantadas será 0 a n-1 y si son vencidas será 1 a n. O al revés la dije, no sé, lo tengo que pensar. Si son adelantadas, si son vencidas, me quedo parada junto con la última cuota. Así que va de 0 a n-1, lo dije al revés, ¿ves? Y si son adelantadas, va de 1 a n. Porque es valor final ahora. Cuando son vencidas, me tengo que parar junto con la última. Por eso el factor final tiene que ser 1. Cuando son adelantadas, tengo que haber quedado parada un periodo después la última cuota. Entonces va de 1 a n. Perfecto. Eso vean los valores finales y financiera. Repasen financiera para lo del sistema de ahorro con fondo. Y después hagan este. Paula, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Hoy estaba haciendo un ejercicio y me dio una duda. Era como si fuese, o sea, es conceptual la duda, pero bueno, me salió de un ejercicio. Era un préstamo, qué sé yo, de 1 millón de pesos, que la mitad de ese préstamo se saldaba con un francés, de poner, Sí. qué sé yo, de 0 a 10, y de 10 a 20 con un americano. Y mi duda era, ¿con qué actualizo yo? En realidad, ¿con qué capitalizo lo que queda del saldo, ¿no? Esos 500.000 que no lo cubre el francés y lo va a pagar el otro préstamo, que creo que era un americano. ¿Con qué lo actualizo de 0 a 10? Porque la cuota porque me decía, vos tenías una cuota del 5% de 0 a 10 para el francés y del 6%, ponele, de 10 a 20 para el En americano. realidad, ahí lo que hay que ver es si está bien claro esto. Hay dos maneras de ver ese tipo de ejercicios. Una cosa es que te digan, al inicio se separan dos paquetes, uno va por acá y otro va por acá, ahí los manejas separados. Si es el mismo préstamo, si a vos te dicen,
tengo 1.000.000 de pesos y voy a saldar 500.000 de una manera y después la otra parte, pensá que vos tendrías que en la equivalencia inicial, yo la mejor manera que lo pienso es esta, la inicial financiera te tiene que dar que el 1.000.000 de pesos es igual al valor actual de todas las cuotas. Ok. Si vos hicieras esa equivalencia inicial, me parece que te va a quedar que la parte del francés no vas a tener problema, porque estás parado en el mismo momento que el préstamo, pero que desde el momento donde empieza la parte del americano, en realidad, cuando llegaste a la mitad, no debes la mitad más todos los intereses. Exacto. Entonces ahí tenés que correr los intereses de la primera parte. Claro, pero o sea, lo que decía yo es, esos intereses los actualizo, por ejemplo, ¿no? Que la primera parte era un 5 y la segunda parte son 6, los actualizo ¿a qué? En realidad, Porque la primera están parte al tomados 5. No, agarrás B0, la mitad de B0, Sí. por 1 más el 5% a la 10 años. Ok, lo actualizo al 5. Eso lo llevaría, imagínate lo que lo llevas hasta 10. Con esa plata empezás Ahí el ya americano. hago todo. Claro, sí, porque, o sea, mi duda era, el 5% era del préstamo. Entonces, esos 500 no estaban atados al préstamo. Entonces, esos 500.000 que me quedaban no estaban atados al préstamo. Entonces era, ¿lo actualizo por la tasa del préstamo? Pero hay que leerlos con pinzas, porque yo me acuerdo de un ejercicio que había que hacer eso y uno que no. Depende Claro. cómo estén encarados. Tendría que leerlo de vuelta ese particular. Sí. Pero, porque si es el mismo préstamo, o sea, el valor actual de todo el préstamo se te salda así, vos tenés que considerar que ese 5% de esos 10 años, de la mitad que no amortizaste nada, porque ese es el tema, ni pagaste intereses ni nada, porque no la contemplaste en el francés, tenés que pagar intereses, porque el banco no te va a regalar 500.000 pesos por 10 años Sí. gratis. Recién ahí le empezarías a calcular el 6% sobre ese B0 ajustado, sería. Perfecto, sí. Pero había otro caso, que no me acuerdo cómo era, otro ejercicio que una vez se tomó hace un tiempo, que no había que hacer eso porque se separaba en dos. No me acuerdo cómo estaban. Había uno Claro, que sí. que había algo, pero bueno, si querés lo tendría que leer y ahí te digo si está bien ese o no. Perfecto. Sí, no, pero la cosa es que si realmente tenías que actualizarlo, se actualizaba la tasa del 5% A la del préstamo. tasa de la primera parte. Perfecto, genial.